La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Estamos con su programa Educa COVID-19. Esta semana vamos a seguir el mismo formato de las 2 semanas anteriores. Insistir en algunos conceptos básicos. Ya no vamos a repetir la conveniencia de vacunarse, a pesar de que siguen saliendo voces en contra de la vacuna o de que no es tan importante la vacuna, etc. Pero la semana pasada hemos puesto una imagen súper clara, no tiene dónde perderse. Estadísticas de los países donde más han vacunado, millones de vacunados. Y nos dicen, los que llegan ahora al hospital son los no vacunados. Los que llegan a terapia intensiva son los no vacunados. Los que se mueren son los no vacunados. Bueno, no vamos a seguir. Tampoco es nuestra intención polemizar acerca de los que le encuentran, que no sé qué, que una partícula de adenovirus se está introduciendo en nuestra célula y eso nos va a alterar el genoma de nuestros hijos, nuestros nietos y no sé cuánto. Bueno, cada uno tiene pues libertad para imaginarse lo que sea. Sería muy complejo para el gran público entender qué son los argumentos que cada uno, a favor o en contra, saca a la luz para defender sus posiciones. Entonces, lo que sí es un argumento sencillo y claro, que me gusta repetirlo, es: no hemos cuestionado la vacuna de la polio, no hemos vacunado la toferina, la coqueluche, el tétano, bla, 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 sarampión, etc. Y ahora resulta que cuestionamos de todas las maneras la vacuna contra el COVID-19. Entonces, si ni preguntamos por qué nos vacunan 6, 8 vacunas, desde que nacemos, ¿a cuento de qué ahora tanta diríamos, oposición a la vacuna del COVID-19? Obviamente que hay fuerzas oscuras, hay gente interesada en hacer experimentos a nivel mundial, no vamos a negar eso. Pero de ahí a que por eso nos neguemos a cosas tan básicas, tan fundamentales, como es decir, no tenemos otra solución para controlar una pandemia que la vacuna masiva, la vacunación masiva de las poblaciones en las distintas regiones, en los distintos países del mundo, etc. Todos los argumentos en contra, por efectos secundarios, colaterales, etc., pues también se vienen abajo, porque son cientos de millones los que han sido vacunados. Y no es que se estén pues cayendo 50.000 por día, etcétera, por algún efecto secundario de la vacuna. Que haya algún caso cada 100.000, cada 1.000.000, bueno, en todo. Tomamos aspirina, tomamos un paracetamol y nosotros sabemos que corremos riesgo. Y esos son sus riesgos constatables. ¿Quién tiene una hemorragia cerebral? ¿Quién, etcétera? Hay cantidad de efectos. ¿Quién no tiene un efecto secundario con un antibiótico? ¿Quién no tiene un efecto secundario con un corticoide? ¿Quién no tiene un efecto secundario con antiinflamatorios? Y son miles de millones de personas que todos los días toman antiinflamatorios, antiálgicos, corticoides. ¿Por qué no decirle? Todos los días hay gente que se muere porque se cae de una escalera, porque toma Coca-Cola, porque toma vodka, porque toma whisky, porque toma, etcétera. Entonces, no sé, creo que son argumentos sencillos,
pero suficientes como para decir, en todo en la vida hay riesgo, en todo en la vida hay riesgo. Usted cruza la calle, bueno, se está arriesgando a que lo atropelle una moto, que lo atropelle un micro. Se está subiendo a un micro y está corriendo riesgo de que el chofer arranque antes de tiempo y la tire por el suelo. Entonces, en la vida hay riesgo, en todo. Probablemente lo que se le achaca más de una vez a las vacunas contra el COVID estén dentro de esas posibilidades de accidentes que se da en cualquier situación de la vida. Bueno, la vez pasada hemos insistido en un tema muy importante, eso sí, hay que vacunar cuanto antes masivamente a la población, porque en la medida en que tardamos en vacunarnos, estamos dejando una gran cantidad de virus sueltos, que está en los asintomáticos, está en los contaminados, está rondando en la gente que ha agarrado la enfermedad, y en la medida en que esos virus sigan sueltos y sigan transmitiéndose de uno a otro, pues estamos posibilizando la mutación de ese virus. Estamos facilitando que nos salga otra variante y otra variante y otra variante, y entonces las medidas que vamos tomando como que tienen menos eficacia. Y no estamos libres de que en alguna de esas variantes nos salga una peor que la primera y nos lleva a retroceder en el control de esa pandemia. Ya lo mencionamos, es el caso de la variante Delta, que ha matado muchísima gente, tiene una gran virulencia, se propaga, se contagia fácilmente, mucho más que la primera formas de COVID-19, pero que afortunadamente ya se demostró de que las vacunas que se han preparado para la primera variante están siendo efectivas también para Delta, y en algunos casos más efectivas si coinciden algunas condiciones. Por ejemplo, que ya padeció una vez la enfermedad. Si después de eso además se la vacuna, tiene una tremenda protección contra el Delta. Se ha demostrado de que la protección que da el haber sido infectado por una variante es mayor que la protección que dan las propias vacunas, más anticuerpos, etc. Entonces, hay maneras como el organismo se está defendiendo. Bien, queremos dedicarle en la segunda parte un ratito al tema de la Sputnik 5, la Sputnik V, mejor dicho, que es la vacuna que más se ha utilizado en Bolivia y por la cual estamos haciendo colas durante este tiempo. Bueno, nos interesa de una manera especial. Entonces, veremos en la segunda parte de este programa algunas características del comportamiento de la Sputnik V, la vacuna rusa. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Bueno, decíamos que vamos a hacer unas menciones a la Sputnik V. Y esto casi diríamos por justicia, porque hemos muchas veces hecho mención de esta vacuna porque no llegó a tiempo, porque no parecía eficaz, porque no habían publicaciones, porque no se sabía cómo actuaba, etc.
Pero, por suerte, hay como un pequeño cambio en las autoridades rusas y han hecho una exposición científica ya de algún efecto de la Sputnik 5, de Sputnik B. Bueno, ¿cuál de esos anuncios es importante? Primero, que lo hagan en revistas científicas. Eso es importante. No es a través de un periódico que responde al gobierno que se van a dar noticias científicas. Un poco lo que le pasa al gobierno en Bolivia, que hablan, el ministro, el viceministro, la otra, la epidemióloga, no sé qué, y cada uno tiene su versión. No son científicos. Algunos de ellos ni siquiera son médicos. No pertenecen al sector salud. El que comercia las cosas del gobierno, el que hace las negociaciones comerciales, el que más habla. Bueno, ¿y qué sabe ese de las vacunas? Sabrá de comercio exterior, pero que sepa algo de la vacuna es dudoso. Entonces, la primera, el cambio de actitud del gobierno ruso, hacer que los científicos hablen de la vacuna y lo hagan por la vía de revistas científicas. Bueno, eso ha empezado a demostrar algunas ventajas de la vacuna rusa. Por ejemplo, después de un trabajo con 14.000 pacientes, sacan que el 81% de las personas vacunadas con la Sputnik han sido protegidas de la variante Delta. Bueno, es un alto porcentaje y ya es un trabajo creíble. Es un trabajo creíble que está muy cercana a los resultados que han publicado Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, etcétera, etcétera. Bueno, eso es importante. Tenemos una buena vacuna para el COVID-19 primeras variantes, y también para la más llamativa por su agresividad, como es la variante Delta, que también protege de lesiones graves a posteriori, las secuelas famosas. Se han hecho seguimientos de miles de pacientes rusos y las lesiones pulmonares muy leves, muy leves. Estos seguimientos con escáner, con tomografías, etcétera. O sea que ya trabajo serio, trabajo científico. También se está demostrando de que la Sputnik tiene una protección de largo rango. Obviamente, seguimos siempre haciendo la misma observación. No podemos hablar de más de un año, porque es el tiempo que recién estamos manejando vacunas y pandemia. No podemos decir, protege 5 años, porque nadie todavía ha llegado a los 5 años a estar protegido por nada. Entonces podemos ir avanzando, es decir, hasta aquí hay una buena cantidad de anticuerpos, protegen, se han visto que los cuadros que reincidentes o los que llegan a los hospitales, etcétera, o llegan con la enfermedad, pues no corresponden a los vacunados, corresponden a los no vacunados. Entonces la protección de la vacuna rusa alcanza a protegernos no solamente de las secuelas, sino también tiene largo aliento, es decir, por ahora está en lo que muestran todas las otras vacunas. Bueno, hay, como decía al principio, algo muy esperanzador, y es que ha demostrado la misma eficacia para proteger contra el Delta, contra la variante Delta, que la Pfizer y que la AstraZeneca. Esto es importante porque nosotros estamos muy expuestos a que con las fronteras que tenemos nos entre el Delta por cualquier lado. Como nos ha entrado, se ha encontrado en Bolivia, etcétera.
pero el tema es que tengamos cierta protección. Bueno, tenemos que hacer mención, así como hicimos en otras ocasiones de otros científicos, al doctor Anton Baruch, que es uno de los científicos que trabaja en Rusia, en la Universidad de San Petersburgo, y que ha hecho este tipo de estudios con formato científico y que nos está dando acceso a este tipo de información, buena información. Es importante también que de este 81% que ha demostrado estar protegido de hospitalizaciones, pues por alguna razón las mujeres han mostrado estar más protegidas que los hombres. No es casualidad, porque la diferencia es entre un 76% y un 84%, o sea, es importante. Algo habrá que estudiar más adelante para que podamos de alguna manera seguirle la pista de por qué las mujeres están más protegidas que los hombres. Esto en un país donde también hay más mujeres que hombres, donde las condiciones deficitarias sanitarias son obvias, tremendas, pues estos porcentajes son sumamente importantes porque nos va a dar una mejor perspectiva social del impacto de la pandemia. Bueno, lo que nosotros podemos apuntar ahora es que en muy corto tiempo tendremos, como diría, una perspectiva más completa de cómo actúan las vacunas, qué efecto tienen a corto y a largo plazo y qué beneficio o qué protección generan en las personas. Por ahora podemos adelantar de que no parece haber mucha diferencia entre las vacunas que están usando 2 dosis, un portador y un distinto portador entre primera dosis y segundo, o las dos iguales, o aún con la vacuna como la Janssen, que no necesita más que un pinchazo. Tan es así que la Janssen ya está ensayando hacer el segundo pinchazo. Suficiente, bien la primera, pero si va a dar un mejor resultado con 2, porque así están mostrando las otras, pues ¿por qué no dar 2 pinchazos con la Janssen? Como ha propuesto la Pfizer, que es dar un tercer pinchazo para... Aquí tengo unos cuantos que están haciendo mala cara por el pinchazo, pero vamos a ver, que le pisen a uno nada más que el dedo gordo, que le pisen una uña, es muchísimo más doloroso que un pinchazo por una vacuna. En la una el riesgo es que te saquen la uña y en la otra es que te mueras, o sea que hay que aguantarse un poquito. Hay mucho... ¿cómo diría? Que hay muchísimo de exageración en el tema de los efectos secundarios. Cuando uno ve grandes estadísticas, enrojecimiento, dolor en el hombro, qué sé yo, algunos diarrea, no sé qué. Pero, oiga, pero si eso es de todos los días, o sea, no es como para decir, oiga, me vino un estornudo, estoy estornudando más después del segundo pinchazo. Oiga, pues tampoco se va a morir usted por estornudos, ¿no? Hay muchísima exageración al recoger los datos y en el valor que se le da a esos datos. Bueno, parece que para cerrar el capítulo del Sputnik, de la vacuna rusa, los mayores problemas que ha generado la vacuna rusa es por una mala administración
un mal cálculo industrial de la producción de la que ellos eran capaces, y más que el problema propiamente de la vacuna. Ahora mismo ya hay 69 países que han utilizado la vacuna rusa, y el gran problema es que no abastecen, que no llegan, que han fallado al mandar según el cronograma que se habían comprometido para que la segunda dosis se dé pues a las 2 o 3 semanas como estaba previsto. Y ya empezaron las pequeñas mentiras, no que va a ser dentro de 60 días, no que va a ser dentro de 90 días, que no pasa nada así. Bueno, todo eso obviamente ha enfangado un poquito la imagen y el prestigio de esta vacuna, que aparentemente va a ser nomás muy eficaz, tan eficaz como las otras, y el fallo es industrial. A pesar de todo, producen entre 10 y 15 millones diarios de vacunas, pero dada la demanda, que ya sabemos que es de el 70% como mínimo de 7.500 millones de habitantes que hay en el planeta, pues obviamente nadie estaba preparado para esta demanda industrial de producción de vacunas. Ahora ya se habla de que, no se habla, ya hay contratos, se va a empezar pronto a recibir vacunas rusas fabricadas en Argentina, fabricadas en Brasil, fabricadas en Colombia. Bueno, en la medida en que tengan otros lugares donde la estén produciendo, pues esos fallos de logística, de entrega de las vacunas en fechas previstas o comprometidas, etcétera, pues irá allanando el camino. Y a lo mejor con eso también es reconocida a nivel mundial ya, y reconocida por países de Europa, Estados Unidos, Norteamérica en general, que también le faciliten los viajes a los pacientes, a los que vayan, a los visitantes, a los turistas, que vayan con la vacuna rusa a un país que no la reconoce y que lo hagan allá, quedarse 15 días en cuarentena, a la entrada, a la salida, toda una serie de problemas. Cuestión de que la producción de vacunas rusas se agilice y sea una realidad dentro de muy poco. Y la vamos a tener en Latinoamérica. Argentina tiene el potencial científico para fabricarla, obviamente. Brasil también. Y de ahí saldrán pues millones y millones de vacunas. Así que buenas noticias para la Sputnik V. Hay dos pequeñas recomendaciones que quisiera hacer antes de cerrar el programa, y es que no se ha visto gran diferencia entre los resultados a largo plazo de las vacunas con tecnologías distintas. Las que utilizan el mensajero RNA, como son el Pfizer y Moderna, como estas otras que utilizan pues una porción de adenovirus como portador. Lo que sí está claro es que hay una enorme diferencia, lo tenemos que repetir, entre los vacunados con cualquier vacuna con los no vacunados. Bueno, esto que estamos mencionando acá, me gusta decirlo así, ya no son cuentos de cocina. Son todos resultados de publicaciones científicas. Casi todo lo que les he mencionado está en Nature, está en Science, que son las revistas más prestigiosas en el mundo científico, sobre todo biológico. Así que lo que hemos mencionado, por otra parte, no contradice prácticamente nada a lo que hemos venido diciendo durante más de un año en este programa. Así que a esperar pues más resultados de mejores laboratorios, de mejores investigadores, etcétera, y tendremos, como todo lo que le hemos dicho casi ahora, que viene del Karolinska Institute o vienen de
centros de investigación norteamericanos. Y buenas noticias para la vacuna, buenas noticias para nosotros, los afectados por el virus COVID-19. Será hasta el próximo programa y no se olvide, hemos anunciado hace poco una serie de publicaciones en la Feria del Libro que ha tenido lugar en Santa Cruz y bueno, acompañen toda esta información que estamos dando sobre el COVID-19 también con otras lecturas sobre otros temas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.